Bienvenidos al podcast de @uncafé con Jesús, un espacio en donde reflexionamos sobre fe y espiritualidad frente a los desafíos de nuestra cultura. Hoy, para continuar hablando sobre fe y emociones, quiero invitarte a que seamos niños nuevamente y que escuches la siguiente historia. Se encontraba un tulipán y un girasol juntos en medio de la noche. De pronto el tulipán, rompiendo el silencio, le dijo a su compañera: ¿No te enteraste? El sol ha muerto. Moriremos nosotras las flores también. ¿Qué?, replicó el girasol. Sin el sol no tendremos los nutrientes necesarios. Esto es una tragedia. ¿Cómo sabes que el sol ha muerto? ¿Es que no lo ves? Hace ya varios días que el sol no sale. Los días nublados y el frío son evidencia de ello. Definitivamente el sol ha muerto. El comentario del tulipán dejó con una sombra de duda al girasol. ¿Habrá muerto realmente el sol? Pero los días siguieron pasando, días fríos y tristes. El tulipán se marchitaba más y más, y como el sol no salía, el girasol finalmente concluyó: definitivamente el sol ha muerto. Y así la tristeza, la soledad y la desesperanza fueron los acordes que sonaron de fondo. Hasta que un día una abeja se posó sobre el girasol y la saludó. «Buen día, girasol, ¿me permitirías tomar un poco de tu polen?» «¿Por qué querrías tomar de mi polen si ya pronto todas vamos a morir?», asintió el girasol. «¿A morir? ¿Por qué dices eso?», continuó diciendo la abeja. «¿Es que no te has dado cuenta? Hace ya mucho que el sol no sale sobre nosotras las flores y nos vamos marchitando más y más». «No, girasol, el sol no ha muerto. Está más vivo que nunca. Cada mañana, al despertar, emprendo el vuelo lo más alto posible y, cruzando esas nubes oscuras, saludo al sol. Buenos días. Y él me devuelve el saludo con sus rayos de amor. Estoy aquí para decirte que el sol no ha muerto y que lo que está sucediendo en la naturaleza se llama invierno. Es una temporada fría y difícil, pero es muy necesario que esto sea así, pues más fuerte serás después del invierno». Un rayo de esperanza levantó al girasol, quien se quedó mirando a la abeja y con sus pétalos sonrientes exclamó: «Si esto es así, entonces puedo vivir. Abeja, gracias. Lleva mi polen donde tú quieras y esparce estas semillas. Y sigue contándole a todo el mundo que el sol no ha muerto y que nosotras las flores viviremos por generaciones». Bueno, con esta pequeña historia continuamos hablando sobre nuestro tema fe y emociones que habíamos comenzado hace un par de episodios. Si no escuchaste el primero, te invito a que puedas revisar el historial de episodios y no te pierdas ese episodio que estuvo muy bueno. Y me gustaría que pudiésemos pensar en esta historia que acabas de escuchar como si fuese una parábola acerca de cómo lidiamos nosotros con nuestras emociones y cómo también la manera en que miramos nuestras situaciones cotidianas de la vida dirá mucho sobre cómo afrontamos estos inviernos de la vida, que todos pasamos por estos inviernos. Querramos o no, todos hemos pasado por situaciones complejas, difíciles. A veces esos inviernos duran momentos, días, pero otras veces son temporadas completas. Yo no sé en qué temporada te encuentras tú. Si pudiésemos ponerle un nombre, te encontrarás en una primavera, en este momento en donde todo está floreciendo, en un otoño en donde todo está, digamos, frío, se está empezando a renovar, o en un invierno, en donde pareciera ser que esta historia nos interpreta, ¿no? Bueno, me gustaría que pudiésemos pensar en algunas ideas que esta historia nos ayuda a reflexionar. Pensemos en el tema de las perspectivas. Hay distintas perspectivas que encontramos. La perspectiva del tulipán decía, por ejemplo, el sol ha muerto y las flores también van a morir. Esa perspectiva traía como una sombra grande sobre el girasol que escuchaba esto, ¿no es cierto? Y finalmente terminó creyendo eso. Pero también estaba la perspectiva del clima, que el girasol, después de escuchar eso, él miraba el clima y decía: sí, efectivamente el sol no sale, hace frío, así que el sol ha muerto y nosotras vamos a morir. Entonces, hay otra perspectiva que podríamos decir que es la perspectiva de nuestras circunstancias, ¿no? Entonces tenemos la primera, que representa la del tulipán, la perspectiva de los demás, las perspectivas pesimistas
En segundo lugar tenemos la perspectiva del clima, que podría representar perspectiva de las circunstancias. Pero también está la perspectiva del girasol, que sería la perspectiva de uno mismo, ¿no es cierto? Que vemos que en la historia hay una conversión ahí. O sea, el girasol estaba muy triste y terminó finalmente con una sonrisa, creyendo otra perspectiva. ¿Cuál es la otra? La perspectiva es la de la abeja. Porque la abeja le cuenta otra historia y le dice que ella sí había visto al sol, que estaba más radiante que nunca y que el invierno la haría más fuerte. Así que eso fue lo que trajo una nueva visión, digamos, a lo que el girasol estaba viendo, y eso fue lo que despertó la esperanza en el girasol. Entonces, de todas las perspectivas, la única que se mostraba como una perspectiva de vida era la de la abeja, que le daba testimonio al girasol con su propia vida de que el sol efectivamente estaba más radiante que nunca. Esta perspectiva representa a la palabra de Dios. Me gustaría que pensemos que la abeja podría representar al Espíritu Santo, que nos recuerda lo que Dios dice en su palabra. Y es que nuestras emociones pueden cambiar, pero la palabra del Señor permanecerá viva siempre y nunca cambiará. El Señor siempre es fiel a sus palabras. Así como el sol no deja de existir porque un día amanezca nublado, así tampoco cambia la fidelidad de Dios sobre nuestra vida en todas las temporadas de la vida. Hay una frase que me gusta mucho que dice que no olvides lo que viste en la luz cuando venga la oscuridad. Entonces, si hemos visto al Señor en la palabra y en la esperanza que Él trae a nuestra vida, eso también es un lindo recordatorio para los momentos de invierno. Así que yo quiero invitarte a pensar en la perspectiva de la palabra de Dios. Me gustaría preguntarte lo siguiente: ¿con qué contrastas tus emociones? ¿Las contrastas solamente con tu realidad, con lo que ves? ¿Las contrastas con las opiniones pesimistas? Yo quiero invitarte hoy a que contrastemos nuestras emociones y pensamientos con la palabra de Dios. El punto principal de hoy es que necesitamos regular nuestras emociones con la palabra de Dios, porque nuestras emociones pueden cambiar, pero la palabra de Dios jamás fallará. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué preciosa verdad poder construir nuestra fe sobre este fundamento sólido que es como una roca, que está preparada para que vengan las tempestades y podemos tener una fe firme en el Señor. Bueno, hablábamos en un episodio anterior que la Biblia no nos llama a reprimir nuestras emociones, sino que estas son parte de la imagen de Dios en nosotros. La invitación es a regular nuestras emociones, que es distinto. Esto es como la capacidad de manejarlas de forma adecuada. Es, por ejemplo, el caso del girasol de nuestro cuento, que se sentía triste, pero al contrastar esa emoción con la perspectiva de la abeja, quien representa al Espíritu Santo y la palabra de Dios, reguló esa tristeza e incluso la cambió por alegría, al darse cuenta que el sol estaba vivo. En este caso, la estrategia de regulación emocional fue contrastar las creencias del momento con las convicciones basadas en la palabra de Dios. Vamos a profundizar en esto en base a un texto que se encuentra en el Salmo 103. Me gustaría que veamos en la práctica cómo podemos hacer esto con la palabra de Dios. Dice el Salmo 103: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Hasta ahí voy a leer, hasta el versículo 5. Me encanta este salmo, lo amo, porque nos recuerda lo mucho que necesitamos depender diariamente de Dios. Hay momentos en los que nos sentimos como el girasol, volviendo a nuestra historia. En nuestra alma todo parece como nublado y lo que necesitamos es literalmente decirle a nuestra alma: alaba al Señor, como dándole una orden, un mandato de que comience sencillamente a alabar a Dios a pesar de las circunstancias. Bueno, pero ¿cuál es la perspectiva que encontramos en este salmo? Nos dice el texto. Me gustaría que prestes atención a los verbos. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias.
El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Este salmo está siendo como esa abeja que le recuerda al girasol que el sol no ha dejado de brillar. Así tampoco la fidelidad del Señor ha cesado, porque Dios conoce tu situación y está cerca de ti. Quizás es tiempo de que elabores tu propia lista de la fidelidad de Dios, que escribas tu propio salmo. Yo quiero desafiarte a que hagas esto realidad, sea de forma escrita o como una oración, y de esta forma decirle a tu alma: alaba al Señor. Quizás podría sonar algo así tu salmo: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Dios estuvo conmigo cuando el temor me paralizaba. El Señor me liberó del temor a la muerte. Jesús proveyó para mi necesidad justo en el momento oportuno. El Señor me ha dado una familia. Dios perdonó mi pecado y siempre tiene una nueva oportunidad para mi vida. Dios me llena de esperanza y la muerte no tiene la palabra final. Y así podría seguir tu salmo, ¿no es cierto?, con una lista de tantas cosas que el Señor ha hecho con tu vida. Así que me gustaría que termináramos preguntándonos: ¿qué emociones necesitamos contrastar con la palabra de Dios para entrar también en diálogo con el Señor? Este es el tiempo de decirle a tu alma: alaba al Señor. Este es el tiempo propicio para bendecir el nombre del Señor y que puedas escribir un salmo acerca de la fidelidad de Dios. Transfórmalo en realidad. Que tu alma alabe al Señor. Entra en diálogo con Dios y bendice su nombre. Gracias por escuchar este episodio. Me encantaría recibir tus comentarios. Que puedas seguirme en Instagram. Me encuentras como @uncafeconjesús. Que pudieras compartir este episodio si te fue de bendición con alguien más, y así hacemos de esto una red de bendición. Que tengas un hermoso día.